En otra ocasión hablamos un poco de Egipto y su fascinante cultura. Me gustaría volver sobre ese país para hablar de un aspecto muy importante de su idiosincrasia y de su historia, que serían sus mujeres, la mujer egipcia. En el Egipto faraónico los nombres que surgen así con cierta nitidez serían los de Nefertiti, Hatshepsut y por supuesto Cleopatra. Podemos considerar a Nefertiti símbolo de uno de los atributos de la mujer egipcia, que es justamente su belleza fuera de lo común. Hatshepsut tiene una historia apasionante porque ella fue efectivamente faraona, fue jefa de Estado, líder absoluta de Egipto durante más de dos décadas. Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llámame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café, el registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. En otra ocasión hablamos un poco de Egipto y su fascinante cultura, fraguada en milenios de agitada y rica historia. Me gustaría volver sobre ese país para hablar de un aspecto muy importante de su idiosincrasia y de su historia, que serían sus mujeres, la mujer egipcia. Cuando hablamos de Egipto, el imaginario popular remite automáticamente al Egipto faraónico. Y si hablamos de mujeres en el Egipto faraónico, los nombres que surgen así con cierta nitidez serían los de Nefertiti, Hatshepsut y por supuesto Cleopatra. Nefertiti fue la poderosa esposa de un faraón muy importante en la historia del Egipto antiguo, que era Akenatón. Akenatón intentó una revolución en la constitución política y religiosa del Antiguo Egipto al destronar a los dioses vigentes y sus poderosos sacerdotes para reemplazarlos por un único dios, que era Atón, el sol. El proyecto duró lo que duró la vida de Akenatón. Muerto el faraón, se coronó a su joven heredero, que pasó a la historia como Tutankamón, y el antiguo régimen fue restablecido. Nefertiti fue un actor importante en el esfuerzo revolucionario emprendido por su esposo. Su tumba está en el Cementerio de las Reinas, en Luxor, y es una de las tumbas más lujosas y más visitadas. Hay una escultura de su cabeza que se encontró en Amarna, que actualmente está en el Museo Nuevo de Berlín, pero es reclamada por Egipto. Y esa escultura muestra la extraordinaria belleza de Nefertiti. Podemos considerar a Nefertiti símbolo de uno de los atributos de la mujer egipcia, que es justamente su belleza fuera de lo común. Hatshepsut tiene una historia apasionante porque ella fue efectivamente faraona, fue jefa de Estado, líder absoluta de Egipto durante más de 2 décadas, allá por el siglo XV antes de la era común, durante el periodo que los historiadores denominan del Reino Nuevo, en un tiempo en el que no era posible para una mujer ser faraón. Pero ella se las arregló para esquivar esa prohibición y presidió el gobierno de Egipto durante un periodo de gran prosperidad y grandeza. Queda testimonio de esa bonanza en monumentos como el templo de Karnak y sobre todo su propio mausoleo, el templo de Hatshepsut, ambos en la ciudad de Luxor. Los sucesores de Hatshepsut hicieron todo lo posible para borrarla de la historia. Destruyeron sus estatuas, borraron su nombre de los monumentos y de los registros, pero afortunadamente fue rescatada por arqueólogos e historiadores, su memoria restablecida y
respetado el importante lugar que ocupó en la historia faraónica. Por su parte, Cleopatra, bueno, es un personaje muy conocido por su difusión, digamos, teatral, cinematográfica y operística. Shakespeare escribió una pieza basada en la relación de la reina egipcia y el general romano Marco Antonio. Hollywood hizo una muy famosa película en la que Elizabeth Taylor interpreta a Cleopatra. También hay varias óperas sobre Cleopatra, la más conocida la de Massenet y el Julio César en Egipto de Handel. El filtro occidental ha desvirtuado, distorsionado considerablemente el perfil histórico de Cleopatra. Bueno, pero a lo mejor no todo es culpa de Shakespeare o de la 20th Century Fox, porque la imagen de Cleopatra ya llegó muy dañada por la prédica romana. Parece que los romanos contemporáneos odiaron a Cleopatra. Lo cierto es que se sabe que Cleopatra fue una mujer extraordinaria, muy cultivada y talentosa, una gran estadista. Pertenecía a la dinastía griega de los Ptolomeos. Ptolomeo fue un general de Alejandro Magno que a la muerte de Alejandro se hizo cargo del gobierno de Egipto. Inauguró lo que fue la última dinastía faraónica. Cleopatra llega a la cima del poder mediante manejos y astucias no siempre loables, jalonada por intrigas y muertes violentas. Su alianza con Julio César I y con Marco Antonio, luego de la muerte de aquel, no era un capricho, era una decisión estratégica. Egipto y Roma unidos estaban en condiciones de extender y consolidar un imperio aún más grande y poderoso que aquel que presidía a Roma, con grandes posibilidades efectivas de proyectarse sobre todo hacia Oriente. La derrota de Cleopatra y Marco Antonio a manos de Octavio, de la batalla de Accio, puso fin a ese empeño y marcó una nueva etapa en la historia de Roma, el fin de la República, el comienzo del período imperial, y en la historia de Egipto, que quedó reducido a una provincia del Imperio Romano. Es interesante destacar que la situación de la mujer en general y en particular su estatus jurídico en el Antiguo Egipto era mucho más beneficioso que para las mujeres, el que tenían las mujeres en el resto de las antiguas civilizaciones medioorientales, como los sumerios, los asirios, los persas, pero también mucho mejor que la situación de las mujeres en la antigua Grecia y en Roma. Por lo pronto, las mujeres egipcias podían tener patrimonio propio y administrarlas ellas mismas, sin necesidad de tutelaje masculino. Esto a pesar de que seguían sometidas a un asfixiante y capilarmente extendido patriarcado. En todo caso, aquellos privilegios, entre comillas, que concedía el Egipto faraónico a las mujeres, se terminó con la llegada de los griegos y mucho más terminantemente con los romanos, que aplicaron las leyes y prácticas propias, devolviendo a las mujeres a una absoluta subordinación patriarcal. Con la llegada del Islam en el siglo VII y hasta nuestros días, las relaciones familiares se rigen por la Sharia. Esto es el conjunto de prescripciones que surgen del Corán y a los cuales los musulmanes deben someterse para acomodar su vida a los deseos de Dios. Si bien en general se asocia esas normas, las derivadas de la Sharia, a modalidades discriminatorias para la mujer, a quien se le negarían o retasearían derechos y libertades, existen interpretaciones diversas que auspician una visión menos rígida y más favorable al reconocimiento de ciertas prerrogativas para la mujer. Antes hemos comparado la situación de la mujer en Egipto antiguo con la de otras tradiciones contemporáneas. Si uno extiende esa comparación, en particular entre el mundo musulmán y el cristiano, en términos de evolución, me parece que partiendo ambas tradiciones de una misma matriz
fuertemente patriarcal, el progreso del estatus de la mujer o la aceleración de ese progreso en Occidente se verifica solo tardíamente, en los últimos, digamos, 2 siglos. En el mundo musulmán, esa evolución es más lenta, pero existe, y Egipto sería un buen ejemplo de ello. El estatus legal y social de la mujer en Egipto viene cambiando para bien, valorándolo desde el punto de vista de reconocimiento de derechos y de igualdad con el hombre. Y es un cambio perceptible. Y esa evolución positiva no es resultado de concesiones graciosas del poder, sino efecto de la lucha de mujeres comprometidas con ese objetivo. Son numerosos los casos de mujeres que se empeñaron en esa lucha, una lucha en la que pusieron mucho en juego, arriesgaron mucho, desde descrédito hasta persecución política y religiosa. Me gustaría referirme brevemente a dos de entre ellas porque fueron particularmente importantes por el legado que dejaron. Se trata de Huda Sha'arawi y Nawal el-Saadawi. Huda es considerada la primer feminista de Egipto. Ella vivió entre 1879 y 1947 y fue la fundadora de la Unión de Feministas Egipcias. Se involucró en política desde muy joven de la mano de su esposo, con el cual, entre paréntesis, la casaron cuando tenía solo 13 años. Su esposo dijo que era militante político y que fue fundador o uno de los fundadores del partido WAFT, un partido muy importante promotor de la independencia de Egipto. Ambos, Huda y su esposo, se involucraron activamente en la lucha por la independencia de Egipto del Reino Unido, ocupándose Huda de organizar junto con otras mujeres el Comité Central Femenino del partido, la rama femenina del partido WAFT. Luego de haberse logrado la independencia por lo menos formal de Egipto en 1922, Huda dirigió su esfuerzo militante al tema de los derechos de la mujer, creando la ya referida Unión de Feministas Egipcias. Huda ganó la atención de los medios y gran popularidad al sacarse en público el velo que cubría su cabeza, que hasta entonces llevaban todas las mujeres egipcias. Ella hizo ese acto en la estación de ferrocarril de Cairo, la Cairo Station, cuando regresaba de un viaje a Europa en el que había participado en un congreso feminista justamente. De esa manera inició una práctica, que es la de no usar el velo en público, que se fue extendiendo hasta hacerse en algún momento casi universal en Egipto. Lo que movía a Huda era la convicción de que el destino del país, el destino de su país, de Egipto, estaba atado al destino de las mujeres y que en consecuencia el único camino de progreso era asegurar para las mujeres los mismos derechos de los que gozaban los hombres. Nawal el-Saadawi fue una escritora, médica y militante feminista que vivió entre 1941 y 2021. Fue una de las más importantes y radicales feministas del mundo árabe, que por la defensa de sus ideas sufrió amenazas, cárcel y el exilio. Nawal fue médica psiquiatra y una prolífica escritora. Su trabajo como profesional de la salud y su trabajo literario se orientó consistentemente a la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos para las mujeres. Una de las más encarnizadas campañas que promovió y protagonizó como médico y como escritora intelectual fue contra la práctica de la ablación genital femenina. Una práctica lamentablemente muy extendida en Egipto, aún hoy, a pesar de haber sido prohibida, en buena medida gracias a la prédica de Nawal en el 2008.
Cabe destacar que la ablación femenina no es una cuestión religiosa. En Egipto y en muchos países africanos se practica sobre nenas de cualquier religión. No es habitual en otros países árabes, musulmanes, de África del Norte, del Levante o del Golfo Pérsico. Por ese compromiso con las mujeres en general y con las niñas en particular, Nawal estuvo presa, fue acusada de crímenes contra el Estado, estuvo presa 3 meses, fue amenazada por grupos islamistas y partió al exilio, vivió en Estados Unidos durante 4 años. Luego volvió y llegó a participar activamente en las movilizaciones del 2011, la llamada Primavera Árabe, que provocaron la caída del régimen de Hosni Mubarak. Por su alto perfil militante e intelectual, en Occidente se la calificó como la Simone de Beauvoir árabe, calificación que a ella le disgustaba. Según Nawal, Simone de Beauvoir era muy celosa y estuvo siempre pendiente y obsesionada por Sartre. Ella, Nawal, en cambio, se casó 3 veces y se divorció de los 3 de su último marido cuando tenía ya 70 años, cuando descubrió una infidelidad. Nawal completó el gesto de Judá sobre el velo. Judá se sacó el velo en público. Nawal proclamó la necesidad de retirar el velo ya no solo de la cabeza, sino también de la mente. En todo caso, al menos desde mi módica experiencia, bueno, yo les recuerdo que viví en Egipto unos 5 o 6 años por mi trabajo, y digo, desde esa módica experiencia, uno ve que si bien subsisten limitaciones y restricciones muchas veces odiosas para las mujeres, hay una gran vitalidad femenina en la sociedad egipcia. Uno se encuentra con mujeres impresionantes en todos los ámbitos, de la cultura a la política, pasando por la empresa, los medios, la academia. Nefertiti, Hatshepsut, Cleopatra, Judá, Nawal y otras grandes mujeres de la historia de Egipto representan y expresan la vida, la experiencia, la lucha cotidiana de muchas otras mujeres seguramente también extraordinarias, pero que no registra la historia. Para terminar, me gustaría mencionar otras 3 grandes mujeres, esta vez destacadas en el ámbito de la música. Una es Kulthum, de quien ya hemos hablado en algún episodio anterior de este podcast, y a quien calificamos como la Gardel egipcia. La otra sería Dalida, una gran cantante ítalo-egipcia de los años 60 y 70, que fue muy popular no solo en Egipto y el mundo árabe, sino también en Europa y en América Latina, y tuvo un final trágico. Y ya más en nuestros días, la deliciosa soprano Fatma Said, con breves fragmentos de canciones interpretadas por ellas hemos intentado ilustrar esta breve pero sentida semblanza sobre la mujer egipcia. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.